Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de nuestro podcast Fe que Piensa. Me encuentro aquí con mi amigo Aarón y hoy vamos a estar tocando un tema que prácticamente pues resume todos estos episodios que hemos estado haciendo ya. Y hoy nos vamos a enfocar mucho en la persona de Jesús desde una manera ya no tanto histórica, sino que vamos a adentrarnos un poco más a las escrituras para poder en sí a venir y reconocer quién es Él, porque muchas veces podemos pensar que fue un profeta o un buen maestro, pero todas las personas que se acercan a Él, quizá podemos llegar pensando que es un buen maestro, pero todo el tiempo somos sorprendidos por quién es Él y hay algo más que un maestro en la persona de Jesús. Sí, así es, Chuy. En el primer episodio vimos varias pruebas sobre la existencia de Dios. Y yo creo que quedó muy claro que sí, hay un Dios. Alguien tuvo que haber creado todo lo que vemos. Y después estuvimos hablando en otros episodios pues sobre quién es ese Dios. Y hablamos de que el Dios de la Biblia es el que tiene más sentido si lo comparamos con otros dioses, con otras religiones. Y hemos visto evidencia que respalda la veracidad de la Biblia, la arqueología, la historia, las profecías, como confirma que sí es un libro fiable, que es un libro que dice la verdad. Y también pues ya establecimos de que Jesucristo sí existió, Ujú. que Él murió en la cruz, que Él resucitó. Y ahora lo que necesitamos ver es pues quién es Jesús y pues eh, cómo nos afecta a nosotros si Él haya existido, si Él haya muerto, si haya resucitado, qué significa para nosotros. Sí, cabe mencionar esto que ya dijiste, que si con este episodio les surgen dudas a todos ustedes de lo que vamos a hablar, pues los invitamos a ver los episodios anteriores y prácticamente estos más recientes que venimos con esta secuencia. Entonces ahorita ya llegamos al punto en que no tenemos duda de que existió Jesús, que fue crucificado y que resucitó. Entonces hoy nos toca entender quién es Él. Y para eso, pues quisiera que nos adentramos primero a lo que dice la palabra, ¿no? Ujú. Y creo que ahí tienes el pasaje, uno de los pasajes principales para entender desde dónde es que Jesús marca, por así, territorio en la creación, ¿no? Pues yo creo que el Evangelio de Juan en capítulo 1 Ujú. nos da una explicación claramente de quién es Jesús, de dónde viene y cómo Él estuvo involucrado en la creación. Y tenemos que entender que Jesús no solo fue un buen maestro, como tú dijiste ahorita, Chuy, Ujú. no solo fue un carpintero, hijo de carpintero, un judío en el primer siglo, pero pues ya existía. Y en otro episodio hablamos de las profecías de Jesús como el Mesías. Pero aquí en este pasaje nos habla claramente de Jesús como el Hijo de Dios. Y en versículo 1, en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahí está hablando de Jesús, y vamos a ver más adelante en ese pasaje que nos explica bien quién es el verbo. Ujú. Pero aquí dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mm. Ahí nos dice claramente que Jesucristo estuvo ahí con Dios, que Él es Dios, que en otro episodio sería bueno hablar de la Trinidad, que hay Ah, es tres verdad. personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso Él estuvo ahí con Dios y también Él es Dios. Pero dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces vemos a Jesús como el Hijo de Dios, el Creador del universo. Y si seguimos en este pasaje, más adelante en versículo 14 dice, y aquel verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí dice que Jesús, el Verbo, pues Él vino a la tierra, fue hecho carne, Él tomó la forma, pues no solo la forma, pero tenía un cuerpo humano y vivió. Y Juan es uno de los testigos, él dice, pues yo lo vi, vimos su gloria. Eso fue en el monte de transfiguración, cuando Jesús reveló un poco de su gloria como Dios. Sí, es interesante esto que tú hablas, ¿no? El contexto en el que ellos vivían. Importante recalcar que ellos no miraban a el Nuevo Testamento como algo que ellos estaban escribiendo, pues, sino que todo lo que ellos estaban plasmando aquí en las Escrituras provenía desde el Antiguo Testamento. No es como que estas cosas aquí las fue inventando Juan, ¿no? Tenía una idea de todo su contexto y tradición y religión judía al respecto de lo que estaba escribiendo él aquí. Entonces, si recordamos que en los primeros episodios estuvimos leyendo ahí en Génesis, y es, si lo vamos analizando estructuralmente, pues nos está hablando casi lo mismo Juan aquí que lo que decía en Génesis al respecto de la creación. Y lo que vemos aquí es que Juan se atreve a decir que ese creador del que ya hablamos es el mismo Jesús, ¿no? Entonces es muy interesante esto, el ver y recalcar desde los tiempos antiguos, cuando ellos hablan de Jesús, están recordando a ese Dios que es todopoderoso, ¿no? Que es creativo, un Dios creativo. Entonces, no sé si quisieras ver algunas escrituras de promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento de que un día iba a tener sentido todo el plan que Dios tenía, ¿no? Entonces creo que podemos hablar un poquito de el plan de Dios desde la creación, que es lo que habló Juan aquí, ¿no? Pero bueno, si vamos a Génesis, ahí en el capítulo 3, ahí es cuando empieza lo que conocemos como el protoevangelio. El protoevangelio es la primera aparición de este plan de redención que Dios tenía para la humanidad. No sé si quieras leer Génesis 3:15, que es el, el evangelio desde la creación, ahí aparece. Ujú. Sí, pues es la historia aquí cuando Adán y Eva pecaron, que fueron tentados por la serpiente. Sabemos que pues Satanás que estaba hablando por medio de la serpiente. Pero después Dios les dice pues que va a haber un castigo para cada uno, la serpiente, el hombre y la mujer. Pero da una profecía que nos da esperanza a nosotros. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es lo que eso significa para nosotros? ¿Cómo se relaciona con el Evangelio, con Jesús? Sí, pues podemos ver que desde aquí, en esta primera aparición, empieza una promesa. Y es una promesa que vamos viendo, no nomás aquí en este texto, sino en todo el Antiguo Testamento. En Génesis encontramos muchas promesas al respecto de que un día iba a llegar alguien victorioso en contra de la maldad, ¿no? Entonces ahí aparecen, podríamos estar haciendo capítulos para cada uno, pero aparecen personajes importantes y de los primeros que aparecen es el padre de la fe, Abraham. Abraham aparece y Dios le hace promesas que él tendrá una descendencia grande, así como todas las estrellas que él puede ver, así de grande iba a ser su descendencia y que gracias a su descendencia, a alguien que iba a nacer a través de su simiente, iba a venir bendición a todas las naciones, ¿no? Y cuando vamos siguiendo toda esa secuencia,
llegamos que esa promesa tiene cumplimiento en Jesús. Ujú. Igual si seguimos, ¿no? Con Moisés, con todos los personajes importantes de todo el Antiguo Testamento. Y llegamos, por ejemplo, al rey David, uno de los más conocidos que la mayoría de las personas conoce, el rey David. Vemos que a él también se le hace una promesa. Y dice que su trono iba a ser establecido para siempre, ¿no? Y eso lo Ujú. podemos ver ahí, está en 2 de Samuel, en el capítulo 7, ¿no? Y habla de cómo la descendencia de David, que provenía desde Abraham y fue creciendo y creciendo hasta que llegó a David, dice que su descendencia iba a ser la que iba a gobernar en ese trono para siempre, ¿no? Eh, y no sé, podríamos irnos así en varios aspectos, incluso David, cuando llega esta duda muchas veces, ¿no? Entonces hay dos dioses. Pues no. Pero pues eso lo podemos explicar en otro episodio que habla de la Trinidad, ¿no? Ujú. Lo que queremos demostrar aquí es que Jesús ha existido desde la eternidad. Entonces, en una ocasión David tiene una visión y dice que está delante de Dios y dice, y le dijo el Señor a mi Señor. Y Ujú. cuando analizamos ese texto, le dijo Yahweh a mí Adonai, o sea, al mismo nivel. Ujú. Entonces, Los desde dos ahí son nombres de Dios. ambos son nombres de Ujú. Dios. Y vemos que Dios no se puede dividir, Dios es un ser completo. No es como que hay división dentro de Él mismo, ¿no? Ah, y no sé si quieres mencionar algo o seguimos viendo. Pues también en el Ujú. Antiguo Testamento vemos varias veces que Dios aparece a la gente. Y Ándale, es cierto. es algo interesante porque Dios le dice a Moisés, nadie me puede ver. Si me ve mi cara va a morir. Pero hay ocasiones cuando Dios aparece a la gente, habla con ellos, como por ejemplo con Abraham. Ajá, Cuando tres hombres se se acercan, aparecen. Ujú. es Dios y dos ángeles. Y están ahí platicando con Abraham y hasta comen ahí con él, conviven un rato, se van los dos ángeles y se queda Dios platicando con Ujú, él. ¿Y cómo está eso si nadie ha visto el rostro ujú, de Dios? Pero pues eso era el Hijo de Dios que apareció a Abraham, el ujú. Hijo de Dios que sería Jesucristo para nosotros. Y también en el libro de Daniel, cuando están los tres hebreos, los tres Ya. muchachos en el horno de fuego, y Ujú. aparece otro ahí. Y Nabucodonosor dice, pues parece un hijo de los De los dioses. dioses. Y Ajá. reconoció que era Dios que estaba ahí con él. Pues ¿quién estaba? Pues el Hijo de Dios. Y hay otros pasajes, a lo mejor, no sé si se te ocurre otro, pero donde aparece Dios a la gente. Pues hay varias apariciones que se hacen, pero no físicas. También podemos recordar a Moisés al respecto de la zarza ardiente, ¿no? Ujú. Era una aparición que aparecía como por ejemplo, Elías en ocasiones, ¿no? Dios se aparecía de diferentes maneras. Ujú. Ahí vemos que se apareció a través de una llama, ¿no? Pero con Elías y en varios salmos vemos que Dios mostraba su poder en tormentas, Ujú. en cosas que pasaban alrededor en la naturaleza. Entonces, después pues hay profecías al respecto de esta misma promesa que se hizo, ¿no? O sea, en Génesis hizo la promesa y pasa Abraham, Moisés, todos estos personajes y llega un profeta, el profeta Isaías, que va todavía haciendo más claro todo este plan que Dios tenía. Y en Isaías 9, verso 6, es cuando habla de este famoso verso, ¿no? De que un niño nos es nacido. Y luego dice, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Vemos que aquí tiene diferentes títulos para este mismo niño
que habla específicamente aquí Isaías. Entonces vemos que todos estos textos que podemos estar viendo están conectados con la figura de un personaje que ellos estaban esperando. Y ese personaje era el Mesías, la persona que iba a venir a rescatarlos de toda la maldad del mundo y que iban a ellos gobernar junto con este Mesías que ellos estaban esperando, ¿no? Entonces lo interesante es que este Mesías, todo indica que es Jesús también, ¿no? Sí, porque ya vimos en otro episodio que él cumplió muchas profecías mesiánicas. Y aquí esto es uno, pero dice claramente Dios fuerte. Y ellos realmente a lo mejor no estaban esperando Dios, estaban esperando pues nomás como un campeón, alguien, un mensajero de parte de Dios. Pero vemos que ellos tenían esas profecías que Dios iba a venir, iba a nacer. Y si Jesús cumplió las profecías mesiánicas, entonces Él es el Mesías que estaban esperando y también es Dios, el niño que iba a nacer. Sí, y vemos esto regresando ya no al Nuevo Testamento. Desde niño vemos la sabiduría que Jesús tenía, que le estaba enseñando a los maestros del templo, Él les estaba enseñando al respecto de... Y luego dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿no? Entonces desde ahí vemos como que ese niño era diferente, no era un niño común, ¿no? Y si vamos avanzando y vemos ya Jesús aparece en su ministerio y esto, las cosas que él se atrevió a decir. Y sabemos que las dijo porque los invitamos otra vez a ver los capítulos anteriores donde vemos esto de que cosas respecto de la Biblia, ¿no? Y que sabemos que no hay duda de que todo lo que dice las Escrituras es porque así fue. Entonces, pero vemos esto que ya vimos, ¿no? Personajes como Abraham. Para ese contexto, para los judíos, el padre de ellos era Abraham. Era como un ídolo, por así decirlo, alguien muy grande para ellos. Y me gusta que Jesús todo el tiempo los dejaba, su sabiduría la dejaba por el suelo, ¿no? Si vemos en Juan, capítulo 8, nos encontramos un pasaje muy, muy peculiar al respecto y estas son palabras que el mismo Jesús dice. Ahí está en Juan, capítulo 8, en el verso 58. Y es un pasaje muy, muy claro. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate de tan potente frase que dijo ahí. Dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero dice que Jesús se escondió y salió del templo, ¿no? Entonces vemos que Jesús se atrevía a decir cosas que eran prácticamente herejías para esas personas de ese contexto, ¿no? Sí, porque él dijo, yo soy. Y ellos entendían muy bien lo que él quería decir, porque en Éxodo 3:14 Dios está hablando con Moisés y Moisés le dice, pues si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le voy a decir? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y vemos que como Dios es eterno, no dice yo era, yo seré, yo soy, Él existe y punto, siempre ha existido, siempre va a existir, y existe fuera de tiempo. Entonces Jesús dice, pues antes de Abraham, no dijo yo era, yo existía, dijo yo soy. Y usa ese nombre de Dios y luego como un ser eterno que existe fuera de tiempo. Por siempre. Y para ellos eso era blasfemia. Yo he escuchado gente decir, pues Jesús nunca dijo ser Dios. Pues hacían esas palabras, yo soy Dios, no, pero ellos entendían muy bien lo que él decía. Por eso agarraron las piedras
Y eso en Levítico 24:16 dice que blasfemar en nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así como extranjero como natural, si blasfemar en nombre que muera. Ajá. Y entonces él se está blasfemando en nombre de Dios, porque él está diciendo ser Dios, él se está comparando con Dios. Y ellos entendían muy bien. Por Y eso tomaron las piedras. sí, Ujú. y a veces la gente en el siglo XXI no entiende el contexto y dice, pues, ¿por qué se enojaron tanto? Pero porque ellos sabían muy bien lo que él decía. Incluso en una ocasión, no sé si recuerdas lo que te voy a decir en el Evangelio que está exactamente, pero cuando van a arrestar a Jesús Ujú. y que le dice, ¿quién es? Y Jesús dice, yo soy. Y dice que los soldados cayeron Ah, sí. debido a, pues no sé, la impresión o el poder que salió de su boca quizá, ¿no? Ese es un pasaje que se me hace muy interesante y que explica también el motivo del que esa palabra, ese título, el yo soy, no era como, yo soy como ahora, ¿no? Sí. Para ellos era algo muy potente, incluso para estos que eran soldados romanos. Ujú. Sí, porque hoy en día o sea, dice, oye, eres Aarón. Sí, yo soy. Ajá. Y pues No tiene no peso, pues. significa nada, pues yo soy Aarón o yo soy Chuy, pero ya en ese tiempo alguien que dice yo soy ya tenía otro significado para ellos. Sí, quiero que sigamos viendo alguna de las cosas que Jesús se atrevió a decir. Y se atrevió a decirlo, lo digo así, por el contexto en el que vivía, ¿no? Pero él no lo hubiera dicho si no fuera así. Ujú. Si él se atrevió a decir algo es porque así era y en él no había mentira alguna, ¿no? Si vamos a Juan, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, ahí un poquito más adelante, en el verso 30, Jesús hace una declaración muy interesante aquí también. El verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. Está hablando de la que son unidos en un solo ser, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces esto nos muestra que es por eso que los líderes religiosos lo estaban acusando a él de blasfemias por cosas de este tipo, porque él decía que era similar a Dios, que él y Dios eran uno mismo, pues. Y mira lo que dice ahí en versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para Ah, apedrearla. Otra vez, sí, es blasfemia otra vez. ajá. Y agarraron las piedras y ya lo querían matar, pero pues no era su tiempo. Y luego fíjate lo que dice el 33. Dice, le respondieron los judíos diciendo, no te vamos a apedrear por buena obra, sino por blasfemia, Ujú, porque tú que eres hombre, te haces pasar por nuestro Dios. ujú. Ujú. Entonces, bueno, son pasajes muy interesantes, ¿no? Pero entonces esto nos muestra que todos los que vivían en ese contexto están entendiendo las palabras como una afirmación que Jesús estaba haciendo de que Él era igual y semejante en esencia y en poder y en todo a Dios. Incluso si vemos más a profundidad y analizamos más pasajes, vemos que no nomás era sus palabras los que lo hacían para ellos blasfemar, ¿no? Sino que también las acciones que él hacía. Ujú, Porque vemos que Jesús en varias ocasiones perdonó los pecados de la gente ujú. y no les importaba, siempre había milagros y grandes cosas que pasaban y ellos se enfocaban en eso, de que él perdonaba pecados en sus palabras, ¿no? Entonces hacía varias acciones que eran significativas y el perdonar pecados en ese contexto judío era una autoridad, era reservada solamente para Dios, ¿no? Sí, pues, ¿quiénes somos nosotros para perdonar pecados? Ujú. Si tú vienes y me confiesas algo, te puedo perdonar si me has lastimado, si me has ofendido, pero
no te puedo dar perdón ante los ojos de Dios. Sí. Solo Dios puede perdonar, ni un sacerdote, ni un pastor puede perdonar nuestros pecados, solo Dios. Y es interesante que Él, pues, si yo te perdono, Él estaba, pues, tomando el lugar de Dios, la autoridad de Dios. Pero también los discípulos, ellos lo veían como Dios, porque tenemos en Juan 20, que está la historia de Tomás, el que dudaba de Jesús si realmente había resucitado, porque Jesús apareció a los otros, ya no estaba en un momento, y después decía, no, yo no creo, si no lo veo, si no toco pues las cicatrices y todo eso, yo no voy a creer. Y Jesús le apareció, y en versículo 27, Jesús le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y pues Jesús no le dijo, no, pues yo no soy Dios. ¿Por qué me dice eso? No. Él acepta, él dice, pues, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero Tomás en ese momento, él entendía que Jesús sí es Señor y también es Dios. Sí, vemos que no nomás tomaba esta identidad o autoridad de perdonar pecados, sino que también aceptó después de la resurrección la adoración, ¿no? La adoración que todos sabían que la oración solo le pertenecía a Dios. Entonces los discípulos vemos que lo adoran y él no rechaza el que lo adoren, ¿no? Tengo aquí un comentario no sé si conoces a N.T. Wright. No. Es un teólogo, pues, de los modernos que ha estudiado el Nuevo Testamento a profundidad, ¿no? Y es un estudioso de la palabra, y él explica en un libro que Jesús actuaba de maneras que dentro del judaísmo solo tenían sentido si las decía Dios. Jesús decía cosas que tenían sentido si solamente Dios las hubiera dicho, ¿no? O sea, vemos que Jesús no nomás en sus palabras y en las cosas que él hacía, sino que más a profundidad él tomaba una autoridad divina, ¿no? En todo esto. Y ahí entra algo que ya habíamos mencionado de los primeros capítulos de esta, pues este comentario que tiene C.S. Lewis, de que Jesús o en verdad era Dios o era un mentiroso o un lunático, o sea que estaba loco, porque nadie en su sano juicio se iba a atrever a decir lo que él se atrevió a decir, ¿no? Sí, porque si vemos lo que él decía, que él se comparaba con el Padre, que él decía, pues antes de Abraham, yo soy. Entonces ellos entendían muy bien que él estaba diciendo, pues, ser Dios. Y incluso ya en el juicio al último, pues ellos lo juzgaron por blasfemia, por ser Dios. Y si no es Dios, entonces fue un mentiroso o un loco, como dices tú. Sí. Y vemos la vida de Jesús y dice, pues un hombre tan bueno, pues no creo que haya sido un charlatán. Pues lee sus enseñanzas, estudia su vida, una vida impecable. ¿Y qué ganaba con engañar a la gente? Pues nada, lo crucificaron. Entonces él no ganaba nada con engañarles. Entonces podemos descartar que haya sido un mentiroso. Sí. Y loco, pues tenía una de las enseñanzas más bonitas de toda la historia del mundo. Si lees el Sermón del Monte, las enseñanzas, los consejos que él da, y varias veces lo querían atrapar, lo querían confundir,
Y al contrario, él confundía a ellos. Ellos ya no hallaban qué decir. Al último, nadie quería hacerles preguntas porque los dejaba avergonzados. Esas no son palabras de un loco. Sí, incluso los mismos romanos que no les importaba nada del judaísmo, quedaban maravillados con las enseñanzas que escuchaban. Dice que las multitudes quedaban maravilladas debido a las palabras que él decía, ¿no? Entonces, sí, esto es muy contundente, pienso yo, el ver que Jesús murió debido a esto que mencionaste, lo que es la blasfemia. Entonces, si él estuviera inventando que él era Dios y hubiera estado inventando estas cosas, pues él hubiera detenido todo para no perder su vida. Pero no lo hizo así porque tenía un propósito que iba más allá de lo que podían entender. Incluso el Mesías que ellos estaban esperando tenía un propósito más allá del que ellos podían entender. No nomás venía para gobernar, sino que venía primero a sufrir, a ser esta persona que iba a sufrir, para después, en su segunda venida, poder venir así como ese gobernador que viene a reinar sobre toda la tierra, ¿no? Sí, pues cuando estaba Jesús ahí en el juicio, como mencionamos ahorita, y le preguntan claramente, pues, ¿quién es? Y ¿eres tú el Cristo? Dínoslo, dicen. Y él dice, pues no me van a creer, pero él dice, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y ellos dicen, luego tú eres el Hijo de Dios. Y les dice, pues vosotros dices que yo que lo soy. Y dicen, pues qué más testimonio necesitamos, ya es blasfemia. Y entonces los judíos, ellos entendían bien cada pasaje, entendían muy bien lo que decía Jesús, que él decía ser Dios. Los discípulos también, ellos entendieron muy bien. Vemos, por ejemplo, Tomás, que ya hablamos de él, pero también en Hechos, tenemos en Hechos 20, el apóstol Pablo, en Hechos 20, versículo 28, y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, o no, en algunas versiones dicen de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿quién ganó la iglesia? Pues él, Jesucristo, por su propia sangre. Pero ¿quién es la iglesia? Es de él, pero dice Señor o también dice Dios. Y entonces Pablo entendía bien que Jesucristo es Dios. Así es. Y también en segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Juntos. Juntos. No está diciendo hablando, Dios y luego... Y luego, ajá. No, es juntos, Dios y Salvador Jesucristo. Él está declarando que Jesucristo es el Salvador y también Dios. Y no, es una idea que tiene Pedro personal, porque recordemos que está haciendo una carta hacia todos los creyentes. Y dice, es nuestro Dios, ¿no? No es una idea que él tiene al respecto, sino que todos estaban de acuerdo que era nuestro Dios y Salvador, y esa persona pues prácticamente es Jesús mismo, ¿no? Sí. También tenemos en Tito capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Igual. Otra vez igual, pero es Pablo aquí. Y que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero
dice gran Dios Ujú. también. Y es el que estamos esperando que va a venir. Sí, fíjate que hay personas que me han tocado este tema acerca de, bueno, las escrituras pues ya existían, no como las conocemos hoy, ¿no? Pero en los tiempos de Jesús. Entonces me han llegado a decir de, no, pues entonces ponle que Jesús sí existió, ¿no? Ujú, Pero ¿cómo no sabes que Jesús se fue leyendo promesa tras promesa y profecía tras profecía para él cumplirla? Y luego le digo, pues a menos que hubiera sido un mago o algo de ese estilo para limpiar la lepra, por ejemplo, que solo Dios podía hacerlo, eso. ujú, Eso estaba claro para ellos que solo Dios era capaz de perdonar los pecados y limpiar la lepra, ¿no? Que iban unidos. Entonces cuando Jesús aparece, le dice, se limpio de la lepra y ve con el sacerdote para el testimonio de ellos, de que ya Dios está obrando en el pueblo, ¿no? Y bueno, y suponiendo que así fuera, que Jesús se fue haciendo cosa por cosa, cuando llegamos al acto de la resurrección, si hubiera sido un hombre común y corriente, ujú. pues ¿cómo me ibas a explicar ese caso? Y porque sabemos que la resurrección es 100% que así fue, Ujú. históricamente, no nomás con la Biblia, históricamente puede ser comprobable que la resurrección así pasó. Entonces se cae a Ujú. pedazos esa idea de que fue una persona que quiso seguir las profecías nomás, ¿no? Sí, y pues también hay otras profecías un poco difíciles de cumplir. Por ejemplo, como tú mencionaste ahorita, tenía que ser de la familia de David Mm, para continuar en el trono de David. Pues él no eligió, pues sí eligió su familia porque es Dios, pero si no fuera Dios, él no iba a poder elegir esa familia. Nacer en Belén, el otro requisito, pues podemos decir, por casualidad nació en Belén una familia de David, está bien, pero hay otras profecías que lo iban a llevar a Egipto, que iba a crecer en Galilea, que iba a empezar su ministerio en Galilea, y pues que iba a nacer de una virgen, es ujú, un poco complicado porque no has pasado una vez. sí, Y Y yo creo que cuando ya llegó a las profecías y pues la crucifixión y todo eso, había dicho, ¿sabes qué? Yo no soy el Mesías, yo no quiero pasar por eso, ya renuncio, ujú, ya voy a regresar a mi taller a hacer muebles y ya se acabó. así es. Y realmente ellos no esperaban un Mesías pues que iba a sufrir, que iba a morir. Ujú, Pero esas son profecías que él también cumplió, pero ellos no habían entendido esa parte. Entonces, pues no tiene sentido que él nomás estaba leyendo las profecías, voy a hacer eso y el otro. Pues, ujú, no, pues como tú dices, cómo tiene poder para hacer milagros y sobre todo resucitar, porque eso es ya la prueba final que él es quien decía ser, que él ujú, sí es Dios, porque yo puedo decir, pues, me voy a morir y voy a resucitar. Bueno, pues me muero, eso sí, me voy a morir. ujú, Yo no voy a tener poder después para resucitarme. Yo no puedo hacer nada, ya estoy muerto. ujú. Pero él sí tenía el poder porque es Dios. Así es. Y es interesante que él mismo, en una ocasión, me gusta mucho este pasaje cuando dice que está con sus discípulos ahí y que le dicen, la gente, ¿quién dicen que soy? Y empieza a decir, no, pues que Juan el Bautista, otros que Elías y todo esto. Pero llega esta pregunta que yo creo que un día todos nos tenemos que hacer. Y Jesús pregunta a sus discípulos, y creo que a nosotros también, ¿no? Ok, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y eso no lo podemos nosotros ponerlo como forzárselo a los oyentes, los que están viendo, sino que eso nace también a través del propósito que Dios tiene para la vida de cada uno. Entonces a Dios le importa que tú mismo lo quieras conocer, que tú mismo puedas darte cuenta de que lo que Él decía es verdad y que lo Ujú. decía con un propósito que es más allá del que
puedes ver ahorita o el que ellos, los judíos, podían ver también ahí en su tiempo. No sé si tengas algo más para después concluir ya con el episodio. Pues este pasaje yo creo que es bueno para concluir y para entender todo lo que estamos hablando ahorita de Hebreos 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, en el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de los profetas, pero ya en el Nuevo Testamento Él manda a su Hijo y dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Si queremos saber cómo es Dios, más tenemos que ver a Jesús, Sí. porque es la misma imagen y pues el resplandor de su gloria. Y dice que Él es el que sustenta todas las cosas. Él es el que está obrando en nuestro universo, en nuestro mundo, mantiene todos los planetas en su lugar, todo funcionando bien. Pero vemos como el Hijo de Dios, Él vino a la tierra, nos muestra cómo es Dios y también pues Él dio su vida en la cruz por nosotros, Él pagó el precio de nuestros pecados y por medio de su sacrificio nosotros podemos tener una relación con Dios. Así es. O no sé si hay algo más que agregar al respecto, pero yo creo que ya hablamos suficiente y creo que también a los oyentes les toca ya hacer su investigación y también comentar al respecto de ellos qué piensan sobre este tema. Aunque somos cristianos y creyentes, a mucha gente le cuesta declarar que Jesús es Dios, ¿no? Pero Sí. creo que eso nace de esta pregunta que Jesús hace: ustedes, ¿quién dicen que soy yo, no? Así que, pues nada, los invitamos a que sigan sintonizando a estos episodios y que si tienen alguna pregunta o si quieren algún episodio en específico, pues también nos contacten por ahí a través de los medios de comentarios, por correo electrónico, que ahí está todo en las redes sociales, por medio de Facebook. Y pues nada, los seguimos invitando a que sigan nuestro podcast a Fe que Piensa.